Bueno, un cordial saludo, estimado periodista, y pues para toda la comunidad casanareña. La revocatoria de la inscripción a la candidatura del ingeniero Salomón Sanabria se solicitó con base a una posible inhabilidad estatutaria, ¿sí? Inhabilidad estatutaria, pues que está reflejado en el artículo 13 de los estatutos. Esto es porque el señor candidato se encuentra dentro del segundo grado de afinidad con el gobernador actual del departamento del Casanare. Básicamente es una inhabilidad estatutaria. No estoy diciendo que sea legal, sino que es una inhabilidad estatutaria, y a partir de allí se construyeron una serie de argumentos constitucionales, legales e incluso convencionales que llegan a la conclusión de que habría esa inhabilidad en cabeza del candidato de Centro Democrático. ¿Falló la asesoría jurídica del partido, de la campaña, del mismo candidato? Pues a ver, estimado periodista, básicamente lo que yo le puedo indicar es que si el estatuto, que es ley para las partes, algunos abogados se han atrevido a indicar que es descabellada la demanda, pero la demanda tiene muchos fundamentos jurídicos. Por ejemplo, si los estatutos, o mejor, si los partidos y movimientos políticos, teniendo una autonomía para autogobernarse, crean unos estatutos y producto de esos estatutos crean unas reglas de juego para los que van a participar en la contienda electoral, y eventualmente deciden no respetarla, pues automáticamente se está violentando el principio de legalidad. Algunos dirán, y este es el problema jurídico que básicamente se resolvió a través de la revocatoria de esa inscripción, es en el sentido de por qué darle mayor fuerza al estatuto sobre la ley. Y ahí básicamente confluyen innumerables argumentos. Unos de tipo constitucional, como que la Corte Constitucional ya ha indicado en varias jurisprudencias, lo ha indicado, los estatutos gozan de la intangibilidad, no se pueden, que una vez creados, se respetan por parte de cada uno de los militantes del partido. El mismo Consejo de Estado también ha utilizado esa misma teoría y ha indicado la intangibilidad de los reglamentos. Los reglamentos no se pueden modificar, y si fueron creados se deben de respetar. Así las cosas, teniendo en cuenta que el estatuto, la ley estatutaria, o mejor, los estatutos al interior del Centro Democrático, indican que no puede participar en la contienda electoral quien esté dentro del segundo grado de afinidad con un militante del partido, pues automáticamente queda inhabilitado de la contienda política ese candidato. Entonces, doctor Gonzalo, pero ¿puede un estatuto estar por encima de una ley que señala que para este caso la inhabilidad por los grados de afinidad iría hasta el primer grado de afinidad? El estatuto de pronto fue más allá, pero ¿podría uno atreverse a pensar que por eso el estatuto es inconstitucional de entrada? Bueno, es muy buena pregunta, en el sentido de que las leyes establecen unos mínimos, establecen los mínimos, pero eso no quiere decir que a nivel interno, para el caso concreto, los partidos y movimientos políticos puedan ser más garantistas y ampliar ese margen. De hecho, si ustedes lo conectan con la Constitución Política, ese mismo régimen de inhabilidades está establecido en la Constitución Política para otro tipo de servidores públicos. Es decir, que si el partido o movimiento, en este caso Centro Democrático, estableció como reglas de juego que la inhabilidad iría hasta el segundo grado de afinidad, esto es el cuñado, pues automáticamente se tiene que respetar. ¿Qué dijo la sentencia C089 desde 1994 se viene indicando lo mismo, y es línea pacífica en la Corte Constitucional? Los reglamentos son leyes para las partes. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo, como militante del partido, asumo una contienda electoral, lo mínimo que deposito en el partido es una confianza legítima de que no se me va a violentar el debido proceso.
Claro, ustedes dirán, no, pero ¿por qué se debe preferir el estatuto? Pues por lo mismo que les estoy indicando, es una línea pacífica de la Corte Constitucional, ya les indiqué una de las sentencias. El Consejo de Estado ha fallado en 3 oportunidades en el mismo sentido. Ha indicado la intangibilidad del reglamento en la elección de la exfiscal o la fiscal Vivian Morales, al indicar que si el reglamento creado para su elección no se cumplió, automáticamente se violentó el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo establezco unas reglas de juego, no puedo ser arbitrario y caprichoso y cambiarlas sin que medie un documento, ¿sí? Básicamente lo que se indica es, el Consejo de Estado también tumbó la elección de un magistrado de la Corte Constitucional y un magistrado del Consejo de Estado, y hay más decisiones en el mismo sentido. Es decir, que es pacífica la jurisprudencia de la Corte Constitucional en punto de que la intangibilidad o inmodificabilidad de los estatutos o de los reglamentos y son leyes para las partes, ¿sí? Le estoy diciendo constitucionalmente, legalmente, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa también se ha dicho eso, y legalmente a través de la ley 130 de 1994 en su artículo 7º establece que los estatutos son leyes para las partes. Es decir, que le estoy dando argumentos legales, constitucionales, de la jurisdicción contencioso administrativa y convencionales, porque la misma Convención Americana de Derechos Humanos indica en su artículo 25, dice que las contiendas electorales deben ser genuinas y transparentes. Pero por si eso fuera poco, les voy a dar un argumento de cuál es la filosofía de las inhabilidades. Evitar el nepotismo, o lo que denomina la Corte Constitucional las dinastías electorales o las dinastías familiares en materia electoral. Si esa es una de las finalidades, pues claramente se extiende al segundo grado de afinidad de que el cuñado muy seguramente, posiblemente, podrá endosar esa maquinaria para beneficio de un candidato. Eso es lo que busca evitar las inhabilidades, que la sucesión del poder sea como en las monarquías, que le entrego el poder al otro, y eso es lo que denomina la Corte Constitucional evitar el nepotismo. Si esa es la finalidad de las inhabilidades, pues claramente por eso se extendieron y por eso existe esa inhabilidad, porque el cuñado, segundo grado de afinidad, ejerce una autoridad civil, política, en el mismo lugar donde yo me voy a presentar como candidato del Centro Democrático. Esa es la finalidad de las inhabilidades. Entonces, hay argumentos muy sólidos para indicar que habría una inhabilidad y que por lo tanto se debe de revocar esa inscripción de ese candidato. Doctor, de acuerdo a la intangibilidad que usted mencionaba hace un momento, ¿quedaría entonces sin argumento y sin piso la solicitud que se hizo al partido por parte de las directivas departamentales de modificar los estatutos? Bueno, sucede que una cosa es que yo como candidato solicite que se modifiquen esos estatutos, una cosa es eso, y otra cosa es que por vía de resolución el partido y la dirección nacional del partido lo haya modificado. Claramente eso no ha sucedido, eso no habría sucedido, y una cosa es lo que se le entrega a la sociedad, como se le ha venido informando a la sociedad por parte de algunos abogados, de que se hizo y que ya se sabía por parte del ingeniero Salomón, pero eso es una solicitud, y yo pregunto, si hubiesen tenido la resolución, ¿no creen que la hubieran presentado de una vez y hubiesen evitado esto? Una cosa es que yo presente una solicitud y otra muy distinta que se haya reunido la colectividad en pleno a través, como lo mencionan sus estatutos, y lo hayan modificado y lo hayan publicado en su página por el principio de transparencia y la ley de transparencia, y haya unos nuevos estatutos. Por lo tanto, rigen, y esto está en consonancia con todos los principios del derecho. Si yo creo una norma, empieza a regir de ahí hacia adelante, ¿sí? Es decir, a futuro.
no hacia atrás, a menos que sea favorable. Pero en este caso, los estatutos están creados a partir de esa resolución 024 del 2017 y por lo tanto es imperativo, tienen fuerza vinculante. Algunos abogados se han atrevido a decir que estamos en un estado de derecho. Yo les digo que esa posición es anacrónica, fuera de contexto, desactualizada. Actualmente estamos en un estado constitucional de derecho y me atrevo a decir que estamos en un estado convencional de derecho donde la Convención Americana irradia todo el derecho interno. Pero no estamos en un estado de derecho porque no le damos fuerza a la ley, sino que le damos fuerza a la Constitución política por vía del artículo 4. La Constitución es norma de normas y en este caso la jurisprudencia de la Corte Constitucional, única intérprete de la Constitución, está indicando que si producto de esa autonomía de los partidos crearon unos estatutos que son ley para las partes y hoy vienen a irrespetarlos, pues claramente eso raya con la arbitrariedad, con el capricho, con la violación del debido proceso y innumerables principios del derecho constitucional. En resumen, doctor Gonzalo, entonces, existe la resolución 024 de 2017. Por lo que se ha dado a conocer, el ingeniero Salomón la conocía, solicitó que se revocara o se derogara y que se modificaran los estatutos, pero la Dirección Nacional del Centro Democrático nunca lo hizo, es decir, la resolución 024 sigue vigente. Seguiría vigente porque en la consulta que se hizo en la página donde se deben de subir por ley de transparencia todas las resoluciones, todos los actos, no aparece. Tan es así que los mismos abogados del Centro Democrático, como algunos que salieron a los medios, mostraron esa solicitud, ¿sí? Pero no mostraron la modificación porque no habría tal modificación. Si no de lo contrario, no estaríamos a puertas de una audiencia el día de mañana donde se va a definir esa inhabilidad. Y la inhabilidad es clara. Encontrarse hasta el segundo grado de afinidad, cuñado, al mismo cargo de elección popular por el partido del Centro Democrático. Actualmente el gobernador, eso es un hecho notorio, es cuñado del ingeniero Salomón Sanabria. Que no hayan tenido en cuenta esta posibilidad, y es más, de entrada ellos venían o se venía diluyendo la discusión en que la inhabilidad era legal. No, yo nunca he dicho que la inhabilidad sea legal, la inhabilidad es estatutaria y el estatuto es ley para las partes, ¿sí? Eso es como, voy a hacerlo de manera más gráfica, la Constitución tiene una textura general, por ejemplo, establece el derecho a la educación. La ley la desarrolla un poco más, pero los reglamentos los desarrollan aún más. Por ejemplo, si en el derecho a la educación, ¿por qué en un colegio no se permite llegar a determinada hora del día a los estudiantes? Pues básicamente los estatutos son mucho más específicos y son así por una razón lógica. Si la Constitución y la ley fueran más específicas, nuestras constituciones y nuestras leyes serían de este tamaño, no cabrían en los códigos, porque se permite la interpretación y el reglamento hace que esa textura general sea mucho más específica para regular relaciones particulares. ¿Sí me queda claro? Doctor Gonzalo.